Vlad el Empalador. ¿Alguna vez has escuchado la tenebrosa historia del conde Drácula? O tal vez leído la novela del escritor irlandés Bram Stoker, la cual habla de ese malvado personaje a quien le gusta beber sangre humana y durante el día duerme dentro de su ataúd para por la noche salir en busca de nuevas víctimas? Pero, ¿en quién se inspiró Bram Stoker para escribir su exitosa novela de terror? Al parecer, uno de sus personajes que le sirvieron de inspiración fue Vlad III, mejor conocido como Vlad el Empalador, o sea, Vlad Tepes en rumano, o Vlad Drácula. Este siniestro personaje nació en Transilvania alrededor del año 1428. Fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Esta región se localiza al norte del río Danubio y al sur de los montes Cárpatos, en Rumania. Fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad Drácula, príncipe de Valaquia y miembro de la Orden del Dragón. Esta orden, en la cual ingresó Vlad por concesión de Segismundo de Luxemburgo en el año 1431, tenía como emblema una serpiente alada, símbolo del diablo en la cultura folclórica rumana, y en sus filas se encontraba una larga estirpe de fieros guerreros. El sobrenombre de Drácula se debe a una confusión, ya que su padre, al ingresar a esa orden del dragón, Drac en húngaro, fue conocido en adelante como Vlad Drácula, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Drácula. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía, y el término Drácul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. En la actualidad es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y un héroe nacional de Rumania. En aquella época, situándonos en el siglo XV, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraban el reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante. Las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad III fue un producto de ese ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Vivió una infancia bastante difícil, con muchos traumas, debido a que tanto él como su hermano menor, Radu, fueron tomados como rehenes por el Imperio Otomano para de esa forma asegurar la lealtad de su padre. Sin duda,
Todo lo que vivió durante esa terrible etapa de su vida influyó en su personalidad sádica y despiadada, de la cual haría gala más adelante. El joven Blas III contaba con 13 años cuando fue dado como rehén por su propio padre. Durante su cautiverio, el joven Blas fue adiestrado en las artes de la guerra. Hay que tener en cuenta que este tipo de secuestros, por llamarlos de alguna manera, tenían doble propósito. Por un lado, asegurarse la lealtad de los caudillos cristianos vecinos y, por otro, proporcionar a los niños una educación favorable a la causa otomana. Según las crónicas, la educación de Blas Tepes, un modo de colonización cultural, corrió a cargo del propio sultán Murad II. De hecho, el noble rumano recibió el apoyo de los turcos y cuando a su regreso a casa descubrió que su padre, Vlad Dracul, había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo, ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Hunyadi, quien era gobernador regente de Hungría, y por los boyardos, la aristocracia local. Hunyadi colocó en el trono a Vladislao II, quien era primo segundo de Vlad. Vlad irrumpió en Valaquia y tomó el trono con el apoyo de los otomanos en octubre, pero Vladislao regresó y Vlad buscó refugio en la corte otomana con la esperanza de que el sultán le ayudara a volver a Valaquia. Pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia. Las relaciones entre Hungría y Vladislao se deteriorarían y en 1456 Vlad, con 25 años, invadió Valaquia con el apoyo húngaro. No le costó mucho hacer prisionero a Vojvoda Vladislav y ejecutarlo frente a un público más ávido de espectáculo que de justicia. Así se inauguraba el principado de Vlad III, que en adelante añadiría a su nombre de Draculea el apelativo de Tepes, el empalador. Dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. Mostró ser cruel, frío y extremadamente despiadado, hombre de mirada penetrante, cejas espesas, labio inferior hinchado, con una prominente mostacho de carácter austero y muy moralista. Se dice que imponía castigos espantosos a las mujeres adúlteras. Ideó un plan malévolo para vengarse de los boyardos y al mismo tiempo suprimir el poder de la realeza local. Los invitó a una cena de Pascua en 1459, la cual se realizó en su palacio. Después de la cena, Vlad mandó empalar a los boyardos más viejos, mientras que a los jóvenes los obligó a caminar desde la capital hasta un castillo en ruinas en los Cárpatos. Muchos perecieron en el camino, pero los que llegaron con vida
fueron obligados a construir el actual castillo de Poenari, muriendo lentamente de agotamiento, para regocijo del príncipe de Valaquia. Otra muestra de su gobierno de mano de hierro fue la dureza con la que trataba a las ciudades que se oponían a él, como la ciudad transilvana de Brasov, poblada por sajones y que apoyó a su rival Dan II en su lucha por el trono de Valaquia. Vlad hizo empalar a 30.000 ciudadanos, hombres, mujeres y niños, en una serie de círculos concéntricos alrededor de la ciudad, y organizó un banquete en el centro que se prolongó hasta la noche, momento en el cual mandó incendiar la ciudad frente a los 30.000 desdichados que se desangraban lentamente. Respecto a su rival, Dan fue obligado a cavar su propia tumba y asistir a su propio funeral antes de ser ejecutado. Sin duda, Vlad Tepes gozaba viendo agonizar a sus víctimas. El empalamiento es muestra de ello, pues era una muerte muy dolorosa y lenta, ya que a los condenados se les insertaba una estaca sin punta en el recto, la cual era sembrada en el suelo como árboles. La punta de los palos estaba hecha de tal manera que no perforaba los órganos internos, solo los iba haciendo a un lado a su paso, buscando una salida, mientras los cuerpos descendían por su propio peso. Las personas podían tardar entre 2 o 3 días en morir. Se dice que él disfrutaba de grandes banquetes mientras veía cómo morían sus víctimas empaladas. Un ser verdaderamente siniestro y despiadado. Su sed de venganza y de hacerse respetar lo llevaron a gobernar sembrando el terror. A Vlad III le fascinaba crear bosques de picas humanas. Existe un lugar llamado el Bosque de los Empalados, en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El sultán otomano Mehmed II ordenó a Vlad rendirle homenaje personalmente, pero este hizo capturar y empalar a los 2 emisarios del sultán. En febrero de 1462 atacó el territorio otomano y masacró a decenas de miles de turcos y búlgaros. Mehmed lanzó una campaña contra Valaquia para reemplazar a Vlad con su hermano menor Radu. Vlad intentó capturar al sultán en Targoviste durante la noche del 16 al 17 de junio de 1462. El sultán y el principal ejército otomano abandonaron Valaquia, pero cada vez más valacos abandonaban a Radu. Vlad fue a Transilvania a buscar la ayuda de Matías Corvino, rey de Hungría, a fines de 1462, pero el rey ordenó apresarlo. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó
al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Los libros que describen los actos crueles de Vlad se encuentran entre las primeras superventas en los territorios de habla alemana. En Rusia, las historias populares sugirieron que Vlad pudo fortalecer el gobierno central solo mediante la aplicación de castigos brutales, y la mayoría de los historiadores rumanos adoptaron una opinión similar en el siglo XIX. El gobierno comunista de Nicolae Ceausescu declaró en 1976 a Vlad Tepes héroe de la nación, al cumplirse el 5º centenario de su muerte. Para ellos, Vlad Tepes habría sido incluso un hombre dotado de un sentido de la justicia y de patriotismo poco usual en esa época. Vlad Tepes, un hombre frío y extremadamente duro en sus castigos, realmente quería mantener el orden, la moral y la seguridad de su país a través de esos castigos sanguinarios y perversos? ¿O simplemente era un psicópata que, aprovechando su puesto de príncipe y gobernante, dio rienda suelta a su instinto asesino, adoptando esas medidas sádicas que le causaban placer? Eso nunca lo sabremos. Lo que sí es un hecho es que disfrutaba torturando a las personas. Esperamos les haya gustado la historia de este polémico personaje, héroe para algunos, villano para otros. Nos vemos en el próximo video y recuerda apagar la luz y escuchar.